vida abundante, ¿no? Vamos a empezar con un versículo en Juan 10:10 que dice: el ladrón... ¿Me baja un poco la música, por favor? Gracias. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo, a mí siempre me gusta, lo que me habrán escuchado, me gusta desglosar los versículos, ¿no? Ir interpretándolos por partes, así entendemos qué significa el versículo en conjunto. Y la primera parte dice: el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. El ladrón, ¿quién es en esta parte? El ladrón está hablando del diablo, ¿no? Porque así como existe un Dios, existe un diablo. Vino a matar, robar y destruir. Y yo he venido, está diciendo Dios, está hablando de él, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Entonces, el enemigo, el diablo, vino precisamente a robarnos esa vida en abundancia que Dios nos tenía preparada. La pregunta es: ¿qué es la vida abundante? Yo acá tengo unos puntos, 4 puntos, que definen lo que es una vida abundante, que es la vida que Dios nos da. La vida abundante es sentirse bien sin ninguna adicción de por medio. Adicción a la droga, a la pornografía, o a otro tipo de adicción, es sentirse bien sin esas adicciones. La vida abundante también es prosperidad económica sin tener que ser esclavo del trabajo. Vieron que hay personas que trabajan 25 horas al día y no les alcanza para el día a día. Bueno, la vida abundante es prosperidad económica sin esa esclavitud del trabajo. La vida abundante también es amor sin condición. Por ejemplo, no es que yo te quiero, pero si vos me das algo. Es amor sin condiciones. Y también la vida abundante, como cuarto punto, es paz y justicia para nosotros. O sea, que nosotros tengamos paz y que se haga justicia hacia nuestra persona. ¿Qué pasa? Que hoy en día muchas personas, como es lo más fácil, le echan la culpa a Dios de que no tienen esa vida abundante. Cuando a una persona le va mal, lo primero que hace es culpa de Dios, ¿no? No digo que usted, pero muchas personas hacen eso. Pero en realidad lo que están ignorando es que hay un diablo en el trasfondo que le está robando esa vida abundante que Dios nos tiene. Que es el verdadero culpable de por qué uno no está viviendo esta vida. Y el verdadero culpable de por qué muchas personas de hoy en día viven en depresión, viven esclavos del trabajo, viven en adicciones. Pero también todo tiene un trasfondo bíblico y un trasfondo espiritual que hoy lo vamos a entender. Y para entender esto tenemos que ir a la base. La base es cuando Adán y Eva pecaron en el Edén porque fueron engañados por Satanás, por el diablo, no fueron engañados por Dios. No me confunda. En el Edén, Adán y Eva fueron engañados por el diablo. El diablo los quiso dudar, porque Dios les dijo: no coman de ese árbol, porque el día en el que coman de ese árbol van a morir. ¿Y qué le dijo el diablo? En forma de serpiente: cuando ustedes coman de este árbol van a tener conocimiento del bien y del mal. Entonces les hizo entrar en duda si lo que estaba diciendo Dios era verdad o era mentira. Eso mismo hace el diablo hoy en día con las personas, hace entrar en duda si lo que dice Dios es verdad o es mentira. Entonces ellos, cuando entraron en duda de que si lo que dice Dios es verdad, buscaron su propio beneficio. Dijeron: yo voy a comer del árbol, Adán y Eva, porque quiero tener conocimiento del bien y del mal. E ignoraron la voz de Dios y desobedecieron a Dios y entraron en pecado. En el Edén, ellos no tenían preocupaciones. No se preocupaban por qué iban a comer, porque Dios lo sustentaba en todo momento. No tenían depresiones, no andaban angustiados. Vivían en paz, no eran esclavos del trabajo. Tenían una vida abundante, tenían una vida tranquila, en paz. Pero ¿qué pasa? Vino el pecado a través de su desobediencia y mató esa vida abundante que tenían. La pregunta es: ¿por qué uno no vive esa vida abundante, no? Ya sabemos lo que es la vida abundante, ya sabemos la raíz de lo que pasó en el Edén,
Pero ¿por qué uno no vive esa vida abundante? Primero, porque los pecados de uno matan esa vida abundante. Y para entenderlo vamos a ir a la palabra que dice en Romanos 6:23. Bien, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a desglosarlo el versículo. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando uno peca, ¿qué pasa? Algo muere. El pecado como mentir, como robar, como estar en alguna adicción, todos esos pecados matan nuestra vida abundante. ¿Qué dice, cómo sigue el versículo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entonces, los pecados de uno matan nuestra vida abundante, pero Dios nos da dádiva de vida eterna. Entonces, ¿por qué uno no vive en vida abundante? Por los pecados que uno está cometiendo, que matan esa vida abundante. También, que esta palabra para algunos puede sonar muy fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios, que si uno está cometiendo pecados concurridamente, significa que tu dueño ya no pasa a ser Dios, así que tu dueño pasa a ser el diablo, Satanás. Porque acá en el mundo no hay un gris, no sigo a Dios y no sigo al diablo. O seguís a Dios o seguís al diablo. Y este versículo habla justamente sobre esto. En 1 de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, el que está concurrentemente pecando, que miente y vuelve a mentir, o roba y vuelve a robar, esa persona está diciendo que es del diablo. El dueño de esa persona es el diablo, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio. Después dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios, ya sabemos que fue Jesús, que vino precisamente para romper esa conexión que uno tenía con el diablo a través del pecado. No sé si me expliqué. Es más, en el Antiguo Testamento, bueno, esto ya más teólogo, en el Antiguo Testamento Dios prometió que iba a enviar a su Hijo para destruir al diablo, que este Hijo vendría a ser Jesús. Dios prometió que iba a enviar a alguien, que es Jesús, para destruir al diablo y que nosotros tengamos acceso nuevo a la vida abundante. ¿Qué hizo? Que Dios cumplió con su promesa. Nació Jesús, el Hijo de Dios, que murió en una cruz, vivió una vida de perro, por así decirlo, en la tierra, porque no vivió en lujo, sino que vivió en pobreza, para que nosotros mediante su pobreza y mediante su muerte en la cruz y su derramamiento de sangre, nosotros podamos tener tanto acceso a la vida eterna como también acceso a la vida abundante acá en la tierra. La pregunta es, ¿cómo yo puedo tener esta vida abundante? ¿Cómo yo como persona quiero tener acceso a esto? ¿Cómo lo consigo? En Hechos 3:19 lo dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Bien, hay dos puntos específicos que dice arrepentidos y convertidos, o sea, arrepentirse y convertirse, para que sean borrados vuestros pecados. Vamos a ver qué es arrepentirse y qué sería convertirse, porque yo quiero que mis pecados sean borrados, ¿no? Si tomo mucho porque tengo la garganta. Bien, arrepentirse es pedir perdón por los pecados a Dios. Es decir, es reconocer que el pecado, reconocer que mis pecados fueron los que mataron a Jesús, porque si yo no pecaba, Jesús no tendría que haber venido a vivir una vida de perro en la tierra, no tendría que haber venido a morir en la cruz, porque Jesús mismo vino para nosotros librarnos de ese pecado, librarnos de esa conexión que tenía uno con el diablo. Entonces, una vez que se reconoce, ya te arrepentiste, ya le pediste perdón a Dios, ya te reconciliaste con Dios, bien, hicimos uno de los dos pasos, nos arrepentimos.
Pero también el versículo dice convertirse. Hay personas que piensan que solamente venir y pedir perdón es suficiente para que los pecados de uno se borren. Pero no, la palabra dice que también hay que convertirse. ¿Y qué significa convertirse? Convertirse es dejar entrar a Dios en nuestro corazón y cambiar de dueño. Es dejar de ser dueño del diablo a través del pecado y empezar a ser dueño de Dios a través de dejar el pecado. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nos arrepentimos, reconocemos que nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz y nos convertimos, dejamos el pecado. ¿Se entiende? Y cuando nosotros reconocemos eso y dejamos el pecado, empezamos a tener una comunión, una relación de amistad con Dios y hace que no solamente empecemos a vivir la vida abundante, sino que también nuestro dueño pase a ser Dios y no el diablo. La pregunta es, más allá de que la vida abundante la da Jesús, muchas personas se preguntan las personas del mundo, ¿qué es lo que le da esta vida abundante? Hay personas que buscan la vida abundante en el dinero. Dicen, mientras más dinero tenga, más feliz voy a ser. Otras personas buscan la vida abundante en la fama, que dice, cuando yo sea famoso, que las personas me adoren, yo soy el centro de atención, voy a estar feliz, voy a estar contento, voy a tener esta vida que siempre deseé. Otras personas no les interesa el dinero, no les interesa la fama, pero les interesa tener una buena familia. Y dice, cuando yo tenga mi esposa, tenga mis hijos, tengo una familia estable, ya voy a estar feliz. Otras personas lo buscan en los amigos, u otras personas también lo buscan en los placeres. Actualmente Farruko, ¿y cómo se llama el que se convirtió ahora? Daddy Yankee. Farruko y Daddy Yankee se convirtieron a Dios, se acercaron a los caminos, porque ellos buscaron la felicidad en lo que ellos pensaban que le iban a tener. Tuvieron fama, tuvieron dinero, eran reconocidos, hacían lo que querían con la vida, vivían en placeres, pero sentían un vacío en su corazón. Sentían un vacío que no los podía llenar nada de lo que tenían. Es más, hay cantantes, hay muchos testimonios de cantantes que decían que iban al escenario, cantaban delante de miles de personas, pero cuando se bajaban del escenario y se iban a su casa, se sentían vacíos, se sentían solos. Entonces, el ser humano, o sea, la persona, cada uno de nosotros, busca una sola cosa en la vida. La meta de la persona, de la vida de uno, es buscar una sola cosa: vivir en felicidad y vivir en paz. Uno como persona lo único que quiere es tener una vida feliz y tranquila. Es más, muchas personas dicen, cuando yo tenga un auto, ya voy a ser feliz. Otras personas dicen, cuando yo tenga mi casa en el campo, que me desconecto de todo, ahí voy a ser feliz. Y otras personas dicen, cuando yo tenga mi familia, una familia estable, ahí yo voy a ser feliz. El ser humano, nosotros como personas, lo conseguimos. El ser humano consigue el auto, el ser humano consigue su casa en el campo, consigue su familia, pero cuando tienen todo lo que buscaban, se siguen sintiendo vacíos. Parece que somos como unos vasos que siempre queremos llenarnos con algo, con una meta, con un sueño. Nos llenamos cuando lo conseguimos, estamos entre comillas completos, pero después nos volvemos a sentir vacíos. Somos como unos vasos que nunca se llenan. Es más, hay un versículo que lo traje de extra, en Juan 4:14, que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en la única fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. O sea, acá está diciendo Dios, el agua que yo te doy, cuando vos te arrepentís y te convertís, cuando te acercás a mí, esa agua es agua para vida eterna, es agua que te llena y te sigue llenando y te sigue saciando. Cuando uno busca llenarse con cosas, metas, sueños, y nunca se llena, Dios te da una agua que te termina de llenar. ¿Por qué uno nunca se llena?
obviamente porque uno está alejado de Dios, pero también tenemos que entender un principio, un concepto más para entender esto, que es un versículo que ya habíamos leído antes, que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Tenemos que entender qué es la muerte, ¿no? Porque cuando uno muere, vamos a ser sinceros, imagínense que el año que viene yo me muero, mi espíritu y mi alma van a ir o al cielo o al infierno. Entonces yo sigo siendo consciente, salí del mundo de la tierra, pero yo sigo siendo consciente, sigo estando vivo. Entonces, ¿qué es realmente la muerte? Si cuando uno muere sigue estando consciente, sigue estando vivo, sigue teniendo los recuerdos, ¿qué es realmente la muerte? La muerte es la desconexión que uno tiene con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Cuando uno se desconecta de Dios por causa del pecado, la persona pasa a estar en un estado de muerte espiritual. Y por esa razón las personas están vacías, porque al desconectarse de Dios se vacían. Esa desconexión que uno tiene con Dios hace que uno pierda su identidad, hace que uno pierda el rumbo, hace que uno intente buscar la paz en cosas que a su parecer son correctas pero nunca le terminan de llenar. Tenemos que reconciliarnos con Dios, volver a esa conexión con Dios para tener esa vida abundante que Él nos tenía preparada desde un principio. Es más, último versículo y terminamos. En Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si Jesús es el camino, es la verdad y la vida, es todo lo que uno está deseando y lo que uno está buscando. Por eso cuando uno se encuentra con Dios, se encuentra también con uno mismo. Quiero que se ponga aquí un segundo. Mire, Dios siempre está a la puerta de nuestro corazón llamándonos. Nos llama y nos pregunta todo el tiempo si queremos estar con Él. Pero nosotros como personas decidimos, como seres con conciencia, decidimos si queremos buscar a Dios o no queremos buscar a Dios. Es nuestra propia decisión. Así que yo quiero que haga una oración consciente de su corazón para empezar a vivir una vida agradando a Dios. Amén. Así que quiero que cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Cierren todos sus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por haberme traído hoy. Te pido que perdones mis pecados. Me laves con tu sangre. Hoy me arrepiento de todos los pecados que cometí. Y a partir de hoy voy a vivir una vida siendo tu amigo. En tu nombre, Jesús. Amén.